Hola, hola Fer, gracias, buenas noches. Pues bueno, nuevamente estamos aquí ya con la cuarta sesión interhospitalaria. Pasa bien rápido el tiempo. Pues ahora le toca al ISSSTE presentar. Como siempre, un agradecimiento especial al doctor Eduardo Sardá que se toma ahí tiempo de su apretada agenda para ayudarnos con la discusión del caso. Y pues bueno, sin más preámbulos, le doy yo la palabra a los doctores residentes del ISSSTE para que nos presenten su caso. Nada más recordándoles a los que están aquí de participantes que si tienen alguna duda, algún comentario, hay que levantar la mano ahí de forma virtual en su aplicación de Zoom para que Fer nos haga favor de cederles el micrófono y los podamos escuchar todos, porque de manera como que inicial todos están bloqueados para que no haya tanto ruido blanco de interferencia. Y entonces nada más recordar levantar la mano de manera virtual si alguien quiere comentar algo. Y pues adelante, doctores, cuando gusten compartir su pantalla y empezamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Entonces, a nosotros, residentes del Hospital Dr. Valentín Gómez Farías, vamos a compartir el caso del mes de abril. Me presento el doctor Diego y la doctora Yara. Tenemos que se trata de un paciente femenino de 59 años de edad, casada, originaria y residente de Colima, enfermera, jubilada y de religión católica. Como antecedentes heredofamiliares, nos niega que tenga antecedentes para diabetes mellitus, asma y hipoacusia temprana. Refiere que ambos padres padecían de hipertensión y su madre falleció por cáncer gástrico. Entre sus antecedentes personales no patológicos, nos habla de su vivienda urbana que cuenta con todos los servicios básicos. De zoonosis refiere un perro, esquema de vacunación completo, tipo de sangre A positivo. Comenta ser fumadora activa desde hace 5 años a razón de 2 cigarrillos al día, con un índice tabáquico de 0.5. Niega etilismo, toxicomanías, trauma nasal, trauma acústico el uso de otros medicamentos ototóxicos. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, habla de que haya tenido una cesárea hace 25 años y una polipectomía nasal hace 7 años. Nos comenta que sus hospitalizaciones han sido únicamente por estos eventos quirúrgicos y por un cuadro de pielonefritis hace 12 años. Niega transfusiones, alergias, fracturas, así como enfermedades crónico-degenerativas. Entre sus infectológicos refiere haber padecido de varicela durante la infancia, así como dengue hace 1 año y un cuadro de influenza hace 1 mes, tratada con oseltamivir. A nuestra consulta acude por obstrucción nasal, donde nos comenta por interrogatorio directo haber iniciado hace 2 años y medio con obstrucción nasal bilateral, de predominio izquierdo, constante y progresiva, sin predominio horario. Está exacerbada por los climas fríos y húmedos, sin atenuantes identificados. Esta se acompaña de descarga posterior, cacosmia y halitosis, así como hiposmias sin odorantes especificados, la cual progresa a anosmia en los últimos 2 meses. Se agrega desde hace 1 año dolor centrofacial, constante y progresivo, de tipo punzante, de intensidad 5 de 10 en escala visual análoga, sin irradiaciones, el cual mejora la ingesta de paracetamol. También refiere hipoacusia izquierda de 2 meses de evolución, constante, no progresiva, sin predominio de tonos, sin alteraciones en la discriminación fonémica, sin paracusia de Weber ni paracusia de Willis. También nos llega rinorrea anterior, epistaxis, sensación de plenitud facial, infecciones respiratorias de repetición, estornudos en salva, prurito nasal y palatino. Nos niega disfonía, disnea, disfagia, odinofagia y diplofonía. Necesidad de aclaramiento laríngeo, sensación de cuerpo extraño laríngeo, sangrado transoral, tos, pirosis y odontalgia, así como otros procedimientos dentales recientes. Niega acúfeno, otorrea, plenitud óptica, sensación de mareo o vértigo. Niega fiebres, diaforesis, adenomegales y pérdida de peso significativa. A la exploración física encontramos un cuello cilíndrico, simétrico, una tráquea central móvil, no dolorosa, y no se palpan glándulas tiroides ni adenomegales. La articulación temporomandibular se encuentra funcional bilateral, la cavidad oral hidratada, con mucosa crómica, piezas dentales incompletas, reparadas en regular estado general, el piso, paladar y lengua sin alteraciones, amígdalas intravélicas, úvula central, la pared faríngea posterior sin descarga y sin alteraciones en su estructura. Encontramos un mesorrino dorso regular, que a la rinoscopia anterior la mucosa se encuentra crómica e hidratada. Por fosa nasal izquierda se observa un tumor en área 4 de Kotle, el cual ocupa aproximadamente el 90% de la cavidad. Multilobulado, de coloración pálida, de superficie irregular no ulcerada, no friable, móvil y de consistencia aulada, que no palidece a la presión.
El resto de las estructuras que no son valorables por la obstrucción de dicha lesión. Por fosa nasal derecha se observan cornetes en ciclo sin descarga metal, no se visualizan otro tipo de lesiones y el septum está aparentemente funcional. Los pabellones auriculares bien implantados, con ambos conductos auditivos externos permeables, las membranas timpánicas íntegras, móviles, con ambos reflejos luminosos presentes. Continuando la exploración física, los pares craneales se encuentran sin alteración fuera del primero, en el cual nos refiere una anosmia bilateral. Encontramos que tanto los movimientos oculares como la sensibilidad facial, la expresión facial, la audición, los movimientos de la ula y de ilusión, así como el esternocleidomastoideos y de la lengua, se encuentran sin alteraciones. Se realiza una endoscopia nasal, donde por fosa nasal derecha observamos con la endoscopia de 30 grados, piso nasal libre, el cornete inferior sin alteraciones y no se visualizan lesiones a nivel de nasofaringe. El meato medio se encuentran las lesiones polipoideas que van hacia cornete medio sin alteraciones, con deflexión posterior del septum a nivel de coana con protrusión de tumor multilobulado, no friable, no vascularizado, como ya descrito en la exploración física. Por fosa nasal izquierda se observa la lesión que ocupa casi la totalidad de la misma, de coloración pálida, de superficie irregular, no ulcerada, no friable, móvil, que no palidece a la presión, aparentemente no vascularizada, de aspecto multilobulado, con extensión al receso frontal, piso nasal libre parcialmente, con extensión de la lesión a la coana. El resto de las estructuras no son valorables debido a la misma obstrucción por la lesión. De momento, ¿alguna duda o algo en lo que quisieran que me regrese? No se escucha, doctor, su micrófono sigue apagado. Perdón, gracias, Diego. No, digo que yo no tengo ninguna pregunta, no sé si el doctor Eduardo o alguien de los que están aquí escuchando tenga alguna duda, que levante la mano. Fer, ¿me ayuda a saber si alguien por ahí tiene alguna pregunta? No tenemos nadie. Nadie, ok. Doctor Eduardo, creo que no, ¿verdad? No, estamos tranquilos. Órale. Continuamos con los exámenes de laboratorio. Pues ya pusiste ahí. Sí. Bueno, en sus exámenes de laboratorio encontramos que no hay alteraciones en la biometría hemática, con una hemoglobina normal y el resto de las líneas celulares sin alteraciones. Química sanguínea también sin alteraciones, así como los tiempos de coagulación. En el perfil lipídico, el único hallazgo que tenemos es una leve hipertrigliceridemia. ¿Sospechas diagnósticas que tengan antes de que continuemos con la tomografía? No sé, alguien de los que están aquí presentes que quiera participar, o el doctor Eduardo. A mí se me ocurren algunas cosas, pero no sé si alguien quiera decir antes. No, adelante. Por mi parte, pero No, sí nadie, sería bueno Fer, que... ¿nadie? Sí, yo creo que sí, si alguien quiere participar. Alguien de los recientes, no sé, ¿Perdón? No tenemos a nadie todavía. Nadie. Bueno, está bien, yo Continuamos entonces. igual me tomografía. Digo, sí, pues una lesión que está en la fosa nasal izquierda que está bien grande, aparentemente sale por la coana, pero por lo menos por la exploración parece que no tiene otitis media serosa, por ejemplo, no tiene hipoacusia ni demás, entonces no tiene alteración de ningún nervio craneal, más que la anosmia, que probablemente sea secundaria a la obstrucción nasal por el mismo tumor. Se me hace raro porque la fosa nasal derecha está libre, al parecer, entonces pudiera por ahí tener algo de olfacción, pues, entonces, no, anosmia se me hace mucho por la fosa sobre el lado izquierdo, pero digo, está bien. No palinca sagrado en toda su vida, al parecer. O sea, es mujer, como para pensar en, yo que sé, una angiofibroma. Tiene resección de una polipectomía que yo quería preguntar si habían tenido resultado de histopatectomía que le habían hecho hace 7 años y si en verdad sí solo fue pues un pólipo o fue algo más. No sé si tengan el resultado de patología. Aparentemente fue una resección De lo que le hicieron hace endoscópica. 7 años. Ajá. Porque Sí, sí dijeron, ¿no? Que tenía antecedentes. sí, la Sí. polipectomía. Aparentemente una resección endoscópica donde se manda la pieza de estudio y nos refieren únicamente un pólipo nasal, sin otra alteración.
Perdón, se trabó. No sé si mi internet o el de ustedes, pero Bueno, no sé, perdón, no escuché si tienen resultado de patología. en ¿Sí se el me escucharon resultado primero? reportado por la paciente solo se le refería a un pólipo nasal, sin otra alteración, aparentemente. ¿Y fue de la misma fosa? ¿Izquierda? Ajá, era bilateral, fue. Ok. Fue polipectomía bilateral. Sí. Ok, ok, una poliposis nasosinusal común y corriente, al parecer, Ajá, según la... según la paciente. Bueno, antes de dar diagnósticos, igual me gustaría ver la tomografía. Creo que se me ocurre, pues, no sé, un papiloma nasal invertido es tal vez lo primero que se me venga a la mente, pero igual vemos la TAC. No sé. Adelante, no creo que haya ningún comentario, pero Ok. adelante. Continuamos entonces con Órale. los estudios de imagen. Tenemos primero una tomografía. Tenemos aquí cortes axiales. Del lado izquierdo tenemos una ventana ósea, del lado derecho una ventana para tejidos blandos, en donde vemos ocupación de ambos senos frontales, los cuales aparentemente están bien desarrollados. Observamos en el lado izquierdo del seno frontal, en ambos cortes, en ambas ventanas, ocupación dentro de la lesión ocupativa, focos hipercálcicos o hiperdénsicos, y la lesión aparentemente con remodelación de la pared anterior del seno frontal. Ahorita en los cortes coronales pudiéramos correlacionar, pero parece también haber una adherencia hacia el piso del seno que se comunica con la cavidad orbitaria del lado izquierdo. Continuamos viendo cómo la ocupación por material isodenso o tejidos blandos continúa hacia las celdillas etmoidales, principalmente aquellas anteriores del lado izquierdo. Continúan viéndose los focos cálcicos que veíamos desde anteriormente. Vemos que aparentemente no hay un desplazamiento de la lámina papirácea y esta se encuentra íntegra todavía, sin ocupaciones o alteraciones aparentes de las estructuras intraorbitarias. La pirámide nasal aparentemente íntegra. Vemos que el resto de las celdillas etmoidales y el seno esfenoidal está bien desarrollado, sin ocupaciones fuera de las descritas del lado izquierdo. Continuamos viendo cómo la lesión extiende hacia el seno maxilar del lado izquierdo y este se ve ocupado en su totalidad, al menos desde los ápices del mismo, y vemos cómo al menos en la ventana de tejidos blandos se ve discretamente heterogéneo. Se siguen viendo algunos focos cálcicos dentro del calcificaciones dentro de la lesión que no parecen tener relación con otras estructuras óseas normales. Y vemos cómo suele, al menos en las ventanas de óseas, esta se sigue viendo piso intenso, tejidos blandos, sin alguna otra importancia. Vemos cómo la lesión extiende por detrás de la línea coanal, extendiéndose hasta la nasofaringe, no teniendo un origen aparente de la misma, pero sí ocupando parcialmente esta cavidad. Y cómo los cornetes parecen verse sin alteraciones e independientes de la lesión. El resto de las estructuras craneales observables no parecen tener ninguna alteración hasta el momento. Como vemos cómo la ocupación del seno maxilar izquierdo se extiende hacia el piso del mismo, aparentemente homogénea y sin remodelaciones importantes o apariencia expansiva dentro del mismo seno. Aquí en los cortes coronales podemos hacer una correlación con la ocupación del seno frontal, donde seguimos viendo que este está ocupado en su totalidad, con aparente erosión de las paredes anteriores y incluso del piso, lo que veíamos en el corte axial, que parece tener una comunicación con la cavidad orbitaria izquierda. Vemos las lesiones, las calcificaciones que se observaban desde los cortes axiales, ocupadas dentro de la lesión en el seno frontal, y vemos cómo esta se extiende hacia las celdillas etmoidales, principalmente del lado izquierdo, como veíamos en los cortes axiales. Continuando bien, vemos de nuevo que la lámina papirácea aparentemente está íntegra y no parece haber algún compromiso de las estructuras orbitarias observables, sin observarse heterogeneidad dentro de la lesión o cambios importantes a destacar fuera de los que ya vimos en los cortes axiales. De nuevo vemos la ocupación total del seno maxilar izquierdo, en donde no se observan erosiones importantes o un comportamiento expansivo de la lesión, simplemente la ocupación que ya habíamos notado previamente.
Continúan viéndose algunas de las ocupaciones de las calcificaciones que veíamos desde los cortes previos y la integridad de las estructuras intraorbitales, así como las láminas papiráceas y el piso de la órbita. En este punto del lado del seno maxilar izquierdo pudiera verse discreta abombamiento, pero casi simétrico comparándolo contra el lado contralateral. Cornetes aparentemente sin alteraciones, con discreta degeneración polipoidea hacia su cola, y recordando que la lesión se extendía hacia nasofaringe, vemos cómo esta rebasa la línea coanal y continúa con el patrón que observamos en la endoscopía, aparentemente multilobulado, sin cambios en la densidad o como heterogeneidad, como comentábamos previamente. Hasta el momento, ¿alguna duda o comentario? ¿O continúo con la resonancia magnética? No sé. Una pregunta. ¿Perdón? Profesora Aguilera tiene una pregunta. A ver, doctora Aguilera. Ya tienes el micrófono prendido. ¿Cómo, perdón? Hola, buenas noches. Nada más, me parece, por el antecedente que comentaban, me parece que las estructuras, al menos etmoidales del lado derecho, me parecen bastante conservadas, como para tener un antecedente de una cirugía previa por poliposis nasal bilateral, pues. O sea, creo que las celdillas están, pues al menos logré ver como el agar nazi y las celdillas las veo casi íntegras. Entonces creo que, como no fue con ustedes, creo que ahí podría caber o entrar la duda de si fue bilateral la poliposis o qué tipo de manejo le dieron en la otra institución, o si todo el tiempo fue como unilateral solo del lado izquierdo, y la paciente quedó con la idea que había sido bilateral por la sintomatología. Porque sí, tomográficamente a mí sí me entra la duda si realmente tuvo manejo quirúrgico del lado derecho. Asumíamos que según la paciente la resección endoscópica fue bilateral porque ella, así como en esta ocasión, prefería la obstrucción nasal bilateral, pese a que en esta ocasión la lesión únicamente se ubicaba principalmente del lado izquierdo, su sintomatología extendía a ambos lados y por eso ella aseguraba que la resección era bilateral, sin tener como tal evidencia de una nota quirúrgica. Pero sí. Gracias. No sé, gracias, doctora. Doctor Eduardo, no sé si quiera comentar algo de la tomografía. pues bueno, a mí me gustaría saber por qué le piden resonancia. O sea, me gustaría saber por qué hicieron la solicitud, o sea, o pensando en qué, o qué pretendían saber extra de lo que ya les dijo la tomografía, qué querían saber. O sea, recuerden que debemos de tener un objetivo claro en lo que les solicitamos. Entonces me gustaría saber qué fue lo que pretendían, pues, o sea, qué estaban buscando, por qué decidieron completar el estudio con una resonancia. En su momento la paciente acudió con nosotros ya con los estudios completos, pero lo que se nos informaba por las notas de referencia, las densidades, hiperdensidades que se observaban en la lesión tumoral, fue lo que llevaron a que se solicitara el estudio de resonancia para complementar junto con la tomografía. Pero las hiperdensidades, a ver, ayúdenme a justificar un poquito eso. Sí, le digo, así nos comentaban en la nota de referencia. Porque a mí también se me antojaba ver una resonancia, pero... Creo que Eduardo es... ¿Mande? Sí, a mí también. Pero creo que más, no digo que a mí también, doctor, pero creo que más bien lo que el doctor Eduardo se refiere es, imagínense que ustedes son, no que ella viene con la resonancia, imagínense que no la tiene. Y entonces ustedes dicen, bueno, tengo una tomografía donde se ve un tumor del lado izquierdo, y ustedes dicen, bueno, se me hace que tal vez valga la pena pedir una resonancia. Y creo que la pregunta es, ¿por qué justifican pedir una resonancia? O, por ejemplo, si ustedes no les hubiera llegado la paciente con resonancia, ¿no lo hubieran pedido? Y si sí lo hubieran pedido, ¿por qué lo hubieran pedido? No lo que te digan los demás, eso, no le hagas caso. Sí, más bien tú. O sea, tú, si no tuvieras resonancia, solo la tomografía, ya no pides rezo, con la tomografía te quedas, o sí la pides. Sí la pides, ¿por qué la pides? Creo que es lo que el doctor Eduardo... Sí, o sea, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? O sea, ¿cuáles son tus preguntas? De alguna forma tú le quieres preguntar algo a la resonancia.
¿qué quieres que la resonancia te diga? Teniendo una ocupación de más de uno de los senos, es decir, sería importante, y la obstrucción de los recesos de drenaje normales, sería importante distinguir cuáles de las ocupaciones serían propias de la lesión que está obstruyendo y cuáles serían únicamente secreciones retenidas dentro de los senos, lo cual nos pudiera ayudar la resonancia. O sea, lo que me estás queriendo decir es que estás tratando de, o sea, que intentan distinguir delimitar la lesión. dentro de todo lo que está ahí, si algunas cavidades están ocupadas por por secreciones, o todo es tumor, o qué tanto es tumor y qué tanto secreciones, ¿es correcto? Pudiera ser de lo que nos ayude la resonancia. Ok, bueno, pues esa es una buena idea, porque las calcificaciones por sí mismas dicen, bueno, ¿y eso qué? O sea, pero aprovechando eso, ¿qué les dicen o sea, alguien quisiera comentar que, o sea, el rendimiento o la TAC no nos sirvió de nada? O sea, ok, ya sabemos que tiene un montón de opacidades, pero ¿hay alguna posibilidad de diagnóstico? ¿Alguien tiene alguna idea? Tenemos otra manita levantada. Órale, a ver, ¿de quién? De Paula. ¿De quién, perdón? Paula. Ya tiene su micrófono activado. ¿Doctora Paula? Ah, Paula. Doctora Paula. No sé si esté por ahí la doctora Paula. Hola. Paula, ¿verdad? Buenas noches. Sí. Sí, buenas noches. Díganos, doctora. ¿Sí me escuchó? Sí, ¿verdad? Sí. Hola, buenas noches. No, pues yo quería comentar, por el antecedente que comentaban de la sintomatología de la paciente, del prurito nasal y la cacosmia, en exploración física, ¿no vieron algún dato de rinorrea purulenta o si movilizaron el tumor no salió moco patológico del gato medio? O si vieron algún dato de ese tipo en exploración física. Pues yo viendo la tomografía y con los datos clínicos y los antecedentes de la paciente, pues yo pensaría que fuera algo fúngico por las calcificaciones que se dan en la tomografía, pues porque también no tiene cambios físicos del hueso, pensando en algo ya tumoral o invasivo. ¿Vieron alguna cosa de esas en la exploración física? No, incluso con la endoscopía no se alcanzó a distinguir algo de descarga purulenta. Se observaban algunos puentes de moco hialino e incluso moco verdoso, pero nada que sugiriera infección en su momento. No sé si alguien más tenga la manita levantada. No, ¿verdad? No, doctor, son todos. Yo quiero... Por favor. Ah. Sí, perdón. No, a mí levantaron las manos para yo la bajaron. Ah, ok. Yo quiero agregar una cosa más, o un par de cosas más, de lo que decía el doctor Eduardo Sardá, ¿no? Que es bien importante, o sea, corríjame si estoy equivocado, doctor Eduardo, pero la tomografía, sobre todo estos cortes que presentaste, sirve un montón para valorar la integridad ósea, ¿no? Es decir, te habla si hay destrucción ósea, te habla si hay un proceso expansivo, un proceso lítico, un proceso de remodelación, calcificaciones, por ejemplo, ahí en el seno frontal, ¿no? Pero hablando desde el punto de vista así, hay pocas indicaciones para una resonancia magnética cuando tú estás pensando en una patología tumoral de nariz y senos paranasales, ¿no? No estoy diciendo que esto sea un tumor, pero hasta ahorita pues es un tumor porque le sale un tumor por la nariz, ¿no? Entonces, una de estas indicaciones de la resonancia magnética, aparte de la que ya dijiste, que creo que es importante porque si vas a ir a resecarlo tienes que saber dónde hay tumor y dónde hay moco, y eso la resonancia magnética es muy buena para diferenciar el tumor de la secreción que está pues ahí estancada. Otra indicación así sumamente importante que no se les puede olvidar es invasión orbitaria. O sea, si tienen un tumor que invade a la órbita o crean que está invadiendo la órbita, que en el caso de tu paciente está invadiendo la órbita, o sea, se mete claramente a la órbita, eso es indicación absoluta para resonancia magnética. ¿Por qué? Porque si invade la órbita te habla de agresividad, ¿no? No específicamente de tumor maligno, pues, pero de agresividad. Entonces, invade la órbita, eso es indicación absoluta para resonancia magnética, ¿no? La otra es que
pues en el seno frontal, ¿sabes? Ahí se ve una lesión, se ve como expansiva, se ve, no se mete a base de cráneo, ¿no? Pero la resonancia es importante. O sea, está en una zona, pues, vecina, ¿no? Al cerebro. Entonces, creo que es importante también. No sé, doctor Eduardo, si usted tenga por ahí algún otro comentario del por qué la resonancia sería importante en un caso como este. Tenemos otra mano levantada. Ah. A ver, perdón. La volvieron a bajar, pero tenemos otra pregunta en el chat. Dice, en el corte coronal, lo que se ve en un seno maxilar es una zona de hiperestesia. No sé si el doctor Eduardo quiera contestarla. Fíjate que no escuché muy bien, se oye cortado acá. Decía que lo que se ve, ¿dónde? Ah, En en el seno maxilar. Pregunta alguien ahí que si se ve una hiperostosis, que si se ve una hiperostosis en el seno maxilar, en el corte coronal. Pues bueno, yo no sé si se están queriendo referir a que se ve un poco de esclerosis de las paredes, ¿eso es? Pues, tal sea, vez porque si es un poquito de esclerosis de las paredes, pues a lo mejor sí, que eso de alguna manera te traduce en que es un proceso muy probablemente crónico. Si tú comparas las paredes, por ejemplo, el piso orbitario izquierdo con el derecho, en esta imagen que tenemos, o el piso del seno maxilar, se alcanza a ver un poquito más grueso el hueso en el lado izquierdo que en el lado derecho, que sugiere que probablemente es algo crónico, ¿no? Entonces, pero no sé si a eso es a lo que se refieren con la hiperostosis. yo creo que sí, porque yo creo que yo no vi algo No, más. yo tampoco. No sé. Sí, yo también vi eso. Sí. Yo imagino que a eso se refiere. Yo creo que sí. Y lo de la resonancia, doctor, usted no sé si quiera decir algo más aparte de lo de la invasión orbitaria, que está en el seno frontal, que está cerca de la base del cráneo, como alguna otra indicación para la reso. Yo creo que todo lo que dijeron, además, hay ciertas entidades, por ejemplo, tú hablabas de la posibilidad de que fuera un papiloma nasal invertido. Si esa es una de las posibilidades, la resonancia también nos da la posibilidad de diferenciar esta entidad porque tenemos un aspecto que le llaman cerebriforme. En el papiloma nasal invertido, que pues habría que ver si lo podemos ver, ¿verdad? Aquí de alguna manera nos estamos enfrentando, no sé si todo es la misma entidad o no, pero nos estamos enfrentando a un proceso que expande el complejo osteomiatal, se va hacia el meato medio, se va hacia la zona de la coana. Por ejemplo, podríamos estar pensando que se comporta como una lesión antrocoanal, ¿sí? Hay algo ahí que parece como si fuera un pólipo antrocoanal, que obviamente tiene algunos componentes que se salen de lo que habitualmente es esta entidad, pero se está comportando como una situación semejante. Igual, por ejemplo, lo de la región frontal tiene características diferentes porque tiene calcificaciones y además, fíjate que si lo que estamos viendo hacia el reborde orbitario superoexterno, se fijan, se ve expansivo y como que remodela un poco. Ahí en esa zona también hay lesiones diferentes como los quistes dermoides y eso, que son lesiones de esa topografía, pero pues bueno, yo creo que la resonancia magnética nos van a poder ayudar si es que hay un mucosele agregado, si hay un quiste dermoide, si son hongos, o sea, hay una serie de cosas que podría haber en el juego del diagnóstico diferencial de la zona. A mí sí, la resonancia magnética me gustaría ver. Sí, es indispensable, pero hay que saber el por qué es indispensable, es importante. Sí. Sale, doctor Diego, la rezo. De acuerdo. Continuando entonces. Sí. Tenemos del lado izquierdo una secuencia T1, mientras del lado derecho una secuencia T2.
Iniciamos viendo que las estructuras cerebrales en este corte al menos parecen de su morfología y intensidad normal y respetadas. Y aquí empezamos ya más abajo hacia las celdillas etmoidales, donde observamos la lesión previamente descrita en la tomografía, viendo la isointensa al tejido cerebral en la secuencia T1 y ligeramente hiperintensa al tejido cerebral en la secuencia T2, esta de aspecto heterogéneo más en esta. Continuando vemos, como veíamos previamente en la tomografía, que esta se extiende y ocupa principalmente las celdillas del lado izquierdo, y donde veíamos aparentemente, en estos cortes no se alcanza a ver, tenemos más adelante los coronales, no parece haber invasión de las estructuras intraorbitarias, al menos de la órbita afectada. Continuamos viendo que la lesión se extiende hacia las celdillas etmoidales más inferiores, y observamos cómo esta continúa con su patrón heterogéneo que se describía desde más atrás, y los focos de vacío que posiblemente se correlacionan con las calcificaciones que veíamos previamente en la tomografía. Vemos cómo ya aparece su extensión hacia el seno maxilar, donde continuamos viendo, al menos en la secuencia T2, cómo continúa con un patrón heterogéneo, con tendencia a ser más hiperintenso al tejido cerebral, y más yéndonos más hacia abajo en el seno maxilar, vemos cómo la lesión se delimita, distinguiéndola de una ocupación de material isointenso hiperintenso al tejido cerebral en secuencia T2 e isointenso en la secuencia T1, totalmente homogéneo, que pudiera sugerirnos más la ocupación por secreciones dentro del seno. Y vemos cómo la extensión continúa con la extensión hacia la nasofaringe, pasando por la coana, con el mismo patrón que describíamos previamente, heterogéneo, y lo multilobulado que ya veíamos desde la endoscopía, sin otra erosión o invasión de las estructuras circundantes, como veíamos corroborando lo que veíamos en la tomografía. De este lado tenemos secuencias con gadolínio, la primera simple, la segunda con supresión grasa, donde vemos de nuevo desde el seno frontal, el cual está totalmente ocupado por esta misma lesión, donde vemos del lado izquierdo que tiene un discreto realce contra lo que veíamos en la secuencia con medio de contraste, y el patrón que ya describíamos heterogéneo aquí se corrobora más hacia el paso del medio de contraste, así como las ocupaciones que veíamos desde la tomografía como calcificaciones continúan viéndose discretamente en estos cortes. Vemos de nuevo que parece tener una extensión fuera del seno frontal por la dehiscencia que comentábamos hacia el piso del seno, hacia la cavidad orbitaria, donde de nuevo no parece haber como tal una infiltración a los tejidos propios de la cavidad. Seguimos viendo cómo la lesión extiende hacia las celdillas etmoidales, continuando con el discreto realce hacia el paso del medio de contraste y el patrón heterogéneo que hemos descrito previamente. Y de nuevo vemos como la ocupación hacia el piso del seno maxilar no tiene cambios conforme a lo que veíamos en las secuencias previas, principalmente al paso del medio de contraste, distinguiéndose claramente de la lesión que vemos que de nuevo que extiende hacia la nasofaringe con las mismas respuestas que teníamos hacia el medio de contraste y el patrón heterogéneo descrito previamente. Aquí tenemos de nuevo estas mismas secuencias en los cortes coronales, en donde vemos la ocupación del seno maxilar en su totalidad, más hacia el piso con una apariencia homogénea en ambas secuencias T1 y T2, y más hacia arriba distinguimos la ocupación por la lesión que hemos descrito previamente de apariencia multilobulada y aspecto heterogéneo con discreto realce que ya veíamos al paso al medio de contraste, sino otra extensión o ocupación fuera del seno maxilar, además de lo que veíamos en la tomografía de discreto daño óseo hacia las paredes del mismo seno. Vemos cómo se extiende de nuevo hacia la nasofaringe, sin alguna ocupación o invasión hacia las estructuras circundantes, continuando con los mismos patrones que mencionábamos previamente.
Este es el último corte que tengo. No sé si tengan alguna duda, me regrese alguna corte en específico. ¿Le puedes dar un poquito para atrás ahí a los coronales otra vez, por favor? Así rápido, no más. A ver, no, ahí, espérame, no tan rápido. Dije rápido, ¿verdad? No tan rápido. ¿Para atrás? No, ahí. Un poquito adelante. Comentario. Doctor Sardá, por favor. Me quedé sin palabras, ma. Está súper interesante. Le estoy echando un vistazo. Sí. Claramente pareciera, si se fijan, se puede independizar en las imágenes en coronal, de hecho ahí en esa que tienen ahí puesta, cómo hay evidentemente un proceso ocupativo hacia la región del complejo osteomeatal, que toma también el meato medio, región etmoidal, se extiende parcialmente hacia el interior del seno maxilar y a través de la fosa nasal, ¿sí? Y lo que se encuentra en el interior del seno maxilar hacia el piso y la pared y hacia la porción lateral parece corresponder más con secreciones retenidas, ¿no? De hecho, si lo pudiéramos mover un poquito de adelante hacia atrás, ahí también, por ejemplo, me llama muchísimo la atención que todo lo que está en el seno frontal reforzó en forma muy intensa, muy intensa. Eso para mí es un poquito sorpresa porque pareciera que el tumor está ocupando toda la zona, ¿no? O sea, yo pensaba encontrarme secreciones retenidas ahí, pero si se fijan un poco más atrás, si me regalas cortes más atrás, no, para el otro lado. Ahí, fíjate cómo es el mismo tejido y luego está en los dos senos frontales, está parte de la región etmoidal anterior también, en ambos lados, sorprendentemente para mí. Normalmente, si te vas poquito más hacia adelante, hacia la nariz, fíjate cómo ahí están las dos cavidades frontales, uno para atrás, hacia eso ahí. Fíjense cómo están los dos, parece que tomara el receso frontal, incluso no sé si este fuera un seno frontal que fuera cavidad única y que eso hubiera permitido que se extendiera hacia los dos lados, ¿no? Pero fíjate cómo se está extendiendo. ¿Me pasa la que sigue? Y por ejemplo ahí también incluso ¿Y la órbita, doc? Lo que se veía del receso supraorbitario, que yo decía que se veía algo expansivo, pues ahí también es, a pesar de que en el T2 se ve hiperintenso, en el T1 se ve que es parte del tumor, o sea, se está comportando. Yo había pensado que a lo mejor era un pequeño mucocele, algún detallito, un quiste dermoide, pero no, sigue siendo la misma lesión. Luego, si nos vamos hacia atrás, fíjate cómo toma la zona de la fosa nasal, el etmoides anterior derecho sigue viendo semejante y protruye hacia el seno maxilar, ¿no? Esto en el entorno, mira, si le sigues hacia atrás, un poquito más, también ahí llama la atención, se va hasta atrás y sigue siendo la misma lesión hasta la coana, parece que es la misma, entonces viene desde el seno frontal hasta la coana, todo eso está extendiendo, pero si tuviéramos que comprometernos con algún lugar como probable del origen, yo creo que sí podríamos decir a lo mejor ahí por la mucosa de Schneider, ¿no? Como que es donde tenemos el mayor componente tumoral y de ahí se extiende hacia adelante y hacia atrás y hacia el seno maxilar y pues todas las estructuras que estamos viendo. Yo creo que sí podría ser de ahí. Todavía no me están pidiendo diagnóstico, ¿verdad? Pero creo, para que si quieren hacer juego de diagnóstico, por si quieren hacer juego de diagnóstico los demás, pero está súper interesante, ¿no? Súper. O sea, si viéramos nada más, por ejemplo, lesiones hiperintensas de la región anterior y que involucran los dos lados, incluso diría uno hasta una estesioneuroblastoma. Pero si tuviéramos la oportunidad de revisar las tomografías, también si se fijan la región del, ¿cómo decirles? En la tomografía,
las trabeculaciones de la región etmoidal tienen una reacción esclerosa. Alguien por ahí me decía que si veía yo hiperostosis, a lo mejor a eso se referían, no lo sé, pero eso es muy característico, esa respuesta esclerosa bueno, más que muy característico, se relaciona entre todas las lesiones de la zona con el papiloma nasal invertido, ¿sí? Pero yo la verdad es que nunca he visto uno tan grande, pero pudiera ser, de hecho, parece tener patrón cerebriforme, ¿sí? Eso de cerebriforme porque dicen que parece como si fuera un poquito como un cerebro, ¿no? Ahí las circunvoluciones que se mete y que tiene una apariencia así. Creo que esa podría ser una de los diagnósticos a considerar, que fuera un papiloma nasal invertido. Lo curioso es que se cruza la línea media, se va para el otro lado. Habría que ver, pero yo creo que puede ser ese puede ser el diagnóstico. Que se comporta como un pólipo antrocoanal. Y que está bien grande, que está bien. Se va al seno frontal. Sí, y luego está bien grande al frontal. Está grandísimo, está grandísimo. Sí, eso está raro. Pero bueno, eso creo que es una buena posibilidad. Tú lo dijiste clínicamente. Sí, creo que yo no. Disculpen, doctor, tenemos otra mano levantada. Venga. De Obed Ríos. A ver, doctor Obed. Buenas noches. Hola, Diego. Buenas noches. Pues nada más comentar. Buenas noches. Hace rato se había comentado en la tomografía una zona de posible hiperostosis. Eso, ajá. Pues ahora sí que en la zona infraorbital, en el techo del seno maxilar del lado izquierdo, pareciera como que está engrosado a nivel del complejo osteomatal, pues el hueso, comentó, y pues o sea, clásicamente se describe como una zona del nacimiento ante la posibilidad de un papiloma nasal invertido, ¿no? No sé si fuera mi imaginación realmente que yo quisiera verlo o realmente está ahí, porque, bueno, ya bien, y eventualmente, pues pues el papiloma nasal invertido, pues efectivamente suele tener hasta en un 10, 15, 20%, bueno, ya de quién porcentajes más o menos, pero aproximadamente, pues calcificaciones dentro de la misma lesión, que fue lo que nos evidenció la tomografía. Pero ya viendo la resonancia, pues sí, el clásico, ¿no? O sea, pregunta obligada de todo pase de visita o de papiloma nasal invertido, ¿qué patrón buscas ante la posibilidad de un papiloma nasal invertido? Pues el patrón cerebriforme, inclusive clínicamente, las multilobulaciones, yo diría que es lo que describen ellos cuando lo ven o cuando lo pensaron. En el T1, por lo general, como mencionaron, pues se ve isointenso, o sea, ligeramente hiperintenso a tejidos blandos, pues. En el T2 lo mencionaron, pues, heterogéneo, y pues ahí se alcanzan a ver las estriaciones, pero clásicamente es en el T1 con contraste, en donde pues ya hablamos del patrón cerebriforme, e inclusive si hay áreas de necrosis o que viéramos áreas de necrosis, ya sería considerado un carcinoma epidermoide, o sea, que ya avanzó a otra cosa más, que hablaría ya más de invasión o algo así. No sé si este sea el caso, porque por lo que usted menciona, de la invasión a los dos senos frontales, o que sea un seno frontal único, pero bueno, sería como a considerar esa posibilidad. Gracias, doctor. De hecho, sí se puede, ¿podrías poner a ver si comparto mi pantalla, Omar? Sí, claro, doctor. A ver, Fer, si nos ayudas a que el doctor Eduardo comparte su pantalla, que tiene las imágenes él también, para que nos ayude a señalar ahí algo. Doctor Diego, creo que tienes que dejar tú de compartir la tuya primero. Y, a ver, doctor Eduardo, a ver si puede. Fer, ¿nos ayudas, porfa? No sé si se vea toda la pantalla, es que eso es parte de lo que yo quisiera ver, si se comparte toda la pantalla. A ver, ahorita vemos. Compartir pantalla. Selecciona lo que quiere mostrar, doctor, y compartir pantalla. Ahí, ¿ya se puso o no? ¿No se ve? No, yo no la veo, doctor. Compartir pantalla. Comenzar transmisión. Ahí, a lo mejor ahí. A ver, ahí va. Todavía no. Sí. Doctor, ya tenemos Sí. ¿Y se ve dividida mi pantalla o se ve? Sí, sí no, se debe
Sí, pero se ve dividida, Doc. Sí. Se ven las imágenes chiquitas del lado derecho nada más. Ah, eso. Entonces, si le hago así, ¿ya están? Ándale, ahí se ven. Ándale. Haga Eso, su magia. eso. Yo nomás quería ver a ver si sí se veía. Sí, No, pero sí. entonces, mira, fíjate que si ya le ponemos atención a lo que estábamos comentando, fíjense cómo no hay septo de división en el seno frontal. Entonces, muy probablemente sí sea una cavidad única. Sí, estamos aquí en lo que estamos viendo. Y eso nos explicaría por qué se extendió de esa forma el tumor, que a todos nos tiene sorprendidos, ¿no? Se ve así como, y luego ahí están los cambios erosivos, se ven las calcificaciones que el doctor Abed, o cómo me dijeron que se llamaba. Obed. El doctor Obed me mencionó muy bien, fíjense cómo están las calcificaciones ahí, luego se ve la erosión ahí del lástima que no puedo señalar, mi pluma no funciona aquí, pero bueno, se ve la erosión ahí del frontal, vamos pasando, perdónenme que me pase a ver si no se marean, sí, pero vean cómo No, se extiende también, se extiende hacia los dos lados de la fosa nasal, eso que veíamos a nivel anterior, fíjense cómo pareciera que está involucrado los recesos frontales, y en el otro lado se va también hacia la otra fosa nasal en la región anterior, de hecho, no sé, habría que ver si está íntegro o no el septum a este nivel. Pero yo quería comentar que el doctor estuvo comentando yo creo que en una forma muy correcta, fíjense las calcificaciones que están dentro del seno frontal, pero él hablaba de la hiperostosis, ¿se acuerdan? Hay unas cosas que pueden ser muy significativas en relación al papiloma nasal invertido, como aquí, fíjense, ahí se ven las dos raíces de los cornetes medios, ¿verdad? Se ve un poquito expandida la región etmoidal anterior izquierda y ahí en medio se ve lo que pareciera ser la raíz del cornete. Vamos más hacia acá y vean, además de la raíz del cornete que se ve un poquito esclerosa, igual que en el otro lado, se ven como que las trabeculaciones, fíjense cómo esas ya no son calcificaciones aisladas, sino como que toman forma de las mismas estructuras óseas que están ahí. Esa esclerosis de las estructuras óseas se relaciona mucho con el papiloma nasal invertido, ¿sí? Esto que está aquí. Por ejemplo, en forma, pues diríamos que diferencial con lo que de repente yo llegué a decir, que sería una lesión que capta en forma intensa en la región anterior de la fosa nasal, dice uno aguas con el estesioneuroblastoma, pero estos hallazgos que estamos describiendo ahorita son mucho más de papiloma nasal invertido. Miren ahí cómo se ven lo que les decía de la raíz del cornete y los cambios a nivel del etmoides. Miren miren ahí cómo se ve esa línea. No sé si a eso es a lo que el doctor se refería como si fuera la hiperostosis, ¿sí? Pero vean cómo es ese hueso, si hay miren está precioso, esa es una imagen muy sugestiva de ese diagnóstico. Y por otro lado, al igual que el doctor decía que si tiene malignización, aparentemente no tiene un componente así no pareciera biológicamente agresivo, a pesar de que está muy grande, pero pues bueno, igual y nos dan una sorpresa, ¿no? Pero vean, ahí está los cambios en estas tomografías, nomás que mandaron un montón de imágenes, pero aquí está vean cómo está ocupada la región del complejo osteomeatal y cómo se va hacia la fosa nasal, justo en el sitio donde en la resonancia se veía que se mete hacia el seno maxilar, el etmoides y a la fosa nasal, justo en el área. Sí, está muy bonito. A lo mejor en el reporte orbitario inferior interno, en el lado izquierdo, ahí se ve un poquito más grueso el hueso, probablemente a eso se refería el doctor. Ahí en esas zonas hay un poquito más de esclerosis, ¿no? Ahí está. Pero bueno, ya, listo. Si quieren, sáquenme de la pantalla, o no sé cómo le hagamos. No sé. Fer, ¿puedes tú dejar de compartir? Ándale, ya se puede. Que me Y saquen de otra aquí. vez, Diego. Creo que ya. Ahí va. Pues bueno, Ahí ven de nuevo. sale. ¿Verdad? Sí, sale, doctor. Continuamos entonces. Ajá. Pues Ya no sé cómo hacer. complementando con lo que el doctor ya nos comentó, este paciente se intervino para la cirugía endoscópica, donde se realizó una resección del tumor nasal ubicado en la fosa nasal izquierda, así como una trastomía maxilar bilateral, una ectodectomía anterior izquierda
un draft 2B izquierdo y una conchoplastia derecha. Estas son imágenes del draft. ¿Puedo decir algo? ¿Mm? Perdón. Dígamelo. Si puedo comentar algo. Sí, sí, adelante. ¿No lo biopsiaron? La No, mi pregunta es si no lo biopsiaron. previa a la intervención. Sí, Previa- claro. No, se mandó directamente. Directo. Ajá. Así. A Híjole, cirugía, sin temor de lo que fuera. Denle. sin miedo al éxito. Pregunto porque tienen enfrente una lesión no vascularizada que sale por la fosa nasal, que en consulta la pueden biopsiar sin ningún problema. No, teniendo los estudios de No imagen. sé cuál fue la de... ¿por qué él no biopsiarla? Es mi pregunta. Teniendo los estudios de imagen y la alta sospecha diagnóstica, se mandó directo a intervención quirúrgica para mandar la pieza completa. Como Juan Escutia, doctor, hay que ser aventado. Tal vez no esté... Tal vez no estoy muy de acuerdo, pero está No se bien. crea, doctor, no Órale. se crea. Sale, doctor Diego. Y pues sí, corroborando con lo que el doctor ya nos dijo y las patrones que observábamos tanto en la tomografía como en la resonancia magnética, la pieza patológica se manda estudio histopatológico donde se nos comenta que se trata de un papiloma nasal invertido o papiloma de Schneider, el cual no presentaba datos de células malignas en su momento y por lo cual se dio el procedimiento por terminado. Si lo hubieras biopsiado y hubiera salido desde un inicio papiloma nasal invertido y ciertas zonas con sospecha de carcinoma epidermoide, ¿hubiera cambiado tu conducta a seguir? Igual se hubiera requerido de la resección de la lesión. ¿Endoscópica o abierta? Pues debido a la extensión amplia, pues, se podía haber hecho un abordaje combinado, pero lográndose el abordaje endoscópico de primera intención en esta ocasión, sin otros datos de posible transformación maligna. En su momento. Y no, yo sé. Imagina que lo biopsiaste y salió carcinoma epidermoide. Ajá. ¿Hubieras hecho lo mismo o hubiera cambiado? No, teniendo el tumor con la extensión que tenemos ya reportado desde el principio como carcinoma epidermoide, probablemente lo inicial hubiera sido hacer un abordaje combinado tanto de la cirugía junto con radioterapia. Darle O sea, si hubiera cambiado tu conducta a seguir. Sí, probablemente. ¿Por qué no lo biopsiaron? Perdón que los encasille y los encajone, pues, pero es como que... No, le digo, por la alta sospecha diagnóstica se fue directo a la resección debido a que no teníamos clínica aparente de invasión del tumor, así como extensión al cuello u otras regiones. Ya. No sé si alguien más quiera comentar algo antes de que... Me imagino que siguen con la revisión. Sí. Ok. ¿No tienen imágenes de cómo quedó el paciente? En las últimas revisiones, la endoscopía no hemos tomado video, pero está... Lo acaban de operar. Sí, en realidad todavía está permeable y no tenemos datos de recidivo hasta el momento. Órale. Yo no sé mucho de cirugía endoscópica, pero es medio difícil abordar endoscópicamente el seno frontal, ¿no? Tengo entendido. ¿No les costó mucho trabajo? La verdad sí. Pero no sé si vieron la cirugía. Sí. Yo no hago nada de endoscopía, pero me imagino que ha de costar un chorro de trabajo. Yo así lo hubiera abierto, ¿no? Y lo sacas, así, abajo. Combinado, por ejemplo. Era una opción. Sí. Okay. Pues creo que no hay más comentarios. Si quieren la revisión bibliográfica. Ok, buenas noches, pues continuamos. Entonces tenemos que los tumores nasales se pueden clasificar tanto en benignos como en malignos y por su estirpe histológico los podemos clasificar en epiteliales, de tejidos blandos, de hueso y cartílago, hematolinfoides, neuroectodérmicos y de células germinales. En este caso, pues tenemos el papiloma nasal invertido, que es de tipo epitelial. Tenemos un tumor benigno de la mucosa que va a surgir predominantemente de la pared lateral y del seno maxilar. Esta puede afectar a múltiples sitios, lo que va a dificultar, como ya vimos, su abordaje y su diagnóstico.
Este es un tumor que se caracteriza por un alto índice de recidiva y podría tener una destrucción local agresiva. Está asociado a transformación maligna del 5 al 15%, y en este caso que se presente, pues va a ser de tipo sincrónico o está reportado de tipo sincrónico. La histología es una neoplasia epitelial, como ya les había comentado, nasosinusal benigna, donde se va a encontrar un engrosamiento y metaplasia escamosa del epitelio cilíndrico estratificado con una invaginación al estroma y numerosos microquistes. El papiloma nasal invertido se va a clasificar en invertido, exofítico y vestibular. El invertido se va a subclasificar en invertido propiamente, que va a ser la presentación más frecuente, hasta en un 76%, el exofítico, que va a ser de 18%, y el cilíndrico, que va a ser 5%. Y dentro de la epidemiología, pues es el segundo tumor benigno más frecuente del tracto nasosinusal después del osteoma, con una incidencia de 0.74 a 2.3 pacientes por cada 100.000 habitantes por año. Se presenta más frecuentemente en hombres dentro de la quinta y sexta década de la vida, y pues se asocia a factores de riesgo con exposición a solventes orgánicos, esto caracterizado por una dosis respuesta, es decir, entre más exposición, pues mayor riesgo de presentarlo. Se ha estudiado la asociación con el tabaco y el alcohol, sin embargo, no se ha postulado como un factor de riesgo inicial, pero sí se ha asociado a un mayor riesgo de recidiva y de malignidad o transformación maligna. El BPH también se ha estudiado y sin embargo pues sigue habiendo ambigüedad en esta asociación. Todavía no se declara como factor de riesgo, y es importante también, como vimos en nuestra paciente, una cirugía como antecedente nasosinusal, pues es también un factor de riesgo para presentar este tumor. En la presentación clínica, pues predominantemente vamos a tener la obstrucción nasal y rinorrea anterior. Sin embargo, también podemos tener síntomas o clínicas de rinosinusitis unilateral, principalmente, relacionado también con la extensión. Podemos presentar cefalea, dolor facial, puede haber también obstrucción del drenaje de las secreciones, y también ya en lesiones más avanzadas podemos encontrar epífora, proptosis y diplopia. A la exploración vamos a encontrar principalmente a la endoscopía una masa polipoidea pálida de coloración de rojo a gris, con característica papilar, y más frecuentemente va a sobresalir del meato medio. Cuando coexisten o puede coexistir con pólipos inflamatorios, pues nos va a dificultar también un poquito más el diagnóstico endoscópico. Siempre es recomendado hacer una biopsia guiada por endoscopía, y pues podemos tener una extensión hacia maxilar predominantemente hasta en el 58% de los casos, posteriormente etmoidal, esfenoidal y frontal como en último lugar. El 7% de los pacientes con este diagnóstico ya va a tener infiltración a estructuras adyacentes como tejido subcutáneo, órbita o base de cráneo anterior, y el 60% va a tener extensión más allá de la cavidad nasal. Pues para el diagnóstico vamos a necesitar estudios tanto como tomografía como resonancia magnética. Sin embargo, para el estudio, para el diagnóstico certero o ya confirmatorio, pues necesitaríamos la biopsia por endoscopía. En la tomografía, como vimos, podemos encontrar una masa isodensa que predominantemente se va a originar de la pared lateral y se encontrarse en el meato medio, que puede tener extensión o no tener extensión hacia el maxilar. Podemos encontrar también la remodelación ósea, como vimos en el caso, y pues enfermedad sinusal obstructiva, que en la TAC no podríamos definir tal cual sería la secreción y cuál sería la lesión. Hasta en el 40% de los pacientes vamos a encontrar hueso atrapado, como también vimos en nuestra paciente, y el 10% puede presentar calcificación. Este estudio nos va a tener una sensibilidad del 69% para delimitar la extensión de la lesión. Y pues ya si le aplicamos contraste, podemos observar que la masa va a realzar
Y también la tomografía pues nos puede ayudar a ver el origen, como mencionaban, de una área de hiperostosis focal o osteitis. Cuando vamos a pensar en que una lesión ya tiene malignización, pues podemos encontrar destrucción a hueso o erosión del mismo. Y en la resonancia magnética, que pues nos va a ayudar también a diferenciar o hacer un poquito más objetivo nuestro diagnóstico, vamos a tener una masa hipointensa o isointensa en T1. En T2 vamos a tener una masa iso o hiperintensa y las secreciones van a tener aún mayor intensidad. Y cuando aplicamos contraste, pues vamos a observar, como también se veía en el caso, el aspecto cerebriforme, que pues va a ser como lo más característico de esta lesión. Y pues ya cuando tenemos malignización, pues vamos a tener un patrón invasivo del crecimiento. Es importante saber que el aspecto cerebriforme pues lo va a dar una alternancia de epitelio metaplásico que va a tener mayor número celular con un estroma subyacente que pues va a tener el menos número celular, y por eso se van a ver como la característico o parecido a las circunvoluciones del cerebro. Y pues para la extensión se usa una clasificación que es la de Krause para la estadificación, donde tenemos un T1 que va a ser el tumor localizado solo en la zona nasal, que este se va a diagnosticar en el 3% de los pacientes. En T2 vamos a tener un tumor que va a involucrar tanto la pared medial del seno maxilar, el etmoides y el complejo osteomatal. Y en T3 con un tumor que va a invadir ya las porciones de la pared lateral, el antromaxilar, el seno etmoidal, seno frontal y el esfenoidal. En estos dos estadios vamos a encontrar como la mayoría de los pacientes que van a tener este diagnóstico, porque pues acuden ya cuando tienen pues la clínica representativa. Y un T4 que es el tumor con extensión extrasinusal o con malignización, que se va a encontrar hasta en el 1% de los casos. Para el tratamiento, pues se utiliza, o el estándar de oro es la resección endoscópica, con las ventajas que se tienen, que es la ausencia de incisión, se tiene menor edema postquirúrgico y el tiempo de hospitalización es mucho menor que en un abordaje abierto, y pues el menor dolor presentado por los pacientes en el postquirúrgico. Como contraindicaciones para un abordaje endoscópico, tendríamos una malignidad con involucro a áreas críticas, un origen de la pared anterior o receso lateral con afectación masiva y una afección orbitaria. La extensión de la cirugía pues va a depender del sitio de origen de la lesión y el área de la mucosa afectada. Es importante pues tener un seguimiento de estos pacientes por el alto porcentaje de recidiva, y es importante pues saber también que si nuestro paciente es fumador, pues tiene aún mayor riesgo de recidiva. Como diagnósticos diferenciales, como bien mencionaron, pues se podría comparar con el pólipo senonasal solitario, o también conocido como pólipo antrocoanal, que este va a ser un pólipo inflamatorio que va a aparecer desde el antro del seno maxilar y se va a herniar por el orificio mayor o accesorio hacia la cavidad nasal. Este va a hacer una hipertrofia edematosa del epitelio respiratorio va a tener la característica de que la lesión va a ser una lesión campaniforme con un origen, como ya dije, en el antro maxilar, que se va a herniar hacia la fosa nasal. En la tomografía, pues vamos a encontrar una masa con densidad mucoide, es decir, isodensa o hipodensa, y pues vamos a encontrar también el orificio o el ostium del maxilar, pues agrandado. Y ya cuando vamos a aplicar contraste podemos ver un realce periférico de la mucosa sin observar realce central, que va a ser pues característico también de esto. En la resonancia podemos encontrar en T1 una señal baja por el contenido alto de agua, entonces esperaríamos encontrar que en una T2, en un pólipo, vamos a encontrar una hiperintensidad. Y pues cuando aplicamos el contraste no vamos a tener un realce central, sin embargo podemos tener un realce fino en la periferia de la mucosa.
Y como otro diagnóstico, tendríamos la poliposis senonasal, que esta va a ser una tumefacción inflamatoria de mucosa respiratoria inestable por una inflamación crónica persistente. Se asocia más frecuentemente a pacientes hasta en el 50% o más con intolerancia a ácido acetilsalicílico. Y en la tomografía vamos a encontrar también una densidad mucoide o de tejidos blandos, que puede ser hiperdensa cuando hay un aumento de proteínas y disminución de agua. También podemos encontrarlo así cuando tenemos elementos fúngicos, y pues la característica va a ser que vamos a ver masas múltiples polipoides que pueden también remodelar el hueso o presentar erosión del mismo. Y en la tomografía con contraste vamos a observar también el realce de la periferia, pero no vamos a encontrar el realce central, que también nos puede ayudar a distinguir de una neoplasia con la poliposis. Y en la resonancia tenemos un T1 en donde se va a encontrar una masa isointensa con una señal intermedia, y un T2 donde se va a encontrar el moco, que va a ser pues de características hiperintensas, y puede ser heterogéneo dependiendo también de la cronicidad de las secreciones. En T1 con contraste podemos encontrar pues el realce igual de la periferia de los pólipos, y pues sin el realce central. Y por último diagnóstico tendríamos también, como lo mencionaron, el cáncer de epidermoides senonasal, donde pues este sería también un tumor epitelial pero maligno, principalmente del epitelio de la superficie nasal, donde la morfología sería principalmente de márgenes espiculados. En la tomografía podríamos encontrar también destrucción ósea, una masa de densidad de tejidos blandos, y lo característico que va a ser de bordes irregulares también. Y al aplicar contraste vamos a tener un realce moderado y observando pues la destrucción ósea y agresiva. Así como también podemos tener un realce heterogéneo dependiendo si se encuentra en necrosis, que estas pues no van a realzar. Y en la resonancia vamos a encontrar en T1 una señal intermedia o alta, donde pues se podría comparar con el músculo, y en T2 vamos a tener señal intermedia o alta si lo comparamos con el músculo también, pero inferior a otras neoplasias, que pues sería como la característica que realcen más. En T1 con contraste también vamos a encontrar el realce de leve a moderado con características heterogéneas, y comparado con otras neoplasias malignas, va a realzar menos que el adenocarcinoma o el estesio o el melanoma, que pues también lo podríamos comparar. Y pues nada más, la lesión que va a depender pues también de la extensión, en donde podríamos encontrar la destrucción ósea. Es importante este diagnóstico diferencial con el papiloma nasal invertido, porque por ejemplo en un PET encontraríamos una hipercaptación también, igual que el papiloma invertido. Sin embargo, pues la tendencia a la extensión va a ser más destructiva. Y sería todo. Muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario final, doctor Eduardo Sardá, o alguien de los que están aquí todavía a estas horas de la noche escuchando, que son bastantes. Tenemos 2 manos levantadas. Órale, a ver. 3 ahora. Perdón. Sí. ¿Adriana? A ver, doctora Adriana. Adelante, doctora Adriana. Perdón, yo no fui. La levantó sin querer. Bueno, no pasa nada. ¿Alguien más? Doctor Eduardo. Gracias, no, pues muy buena la revisión. Yo creo que está súper interesante. Si se fijan, lo menos frecuente, según lo que nos decían los doctores, es la extensión al seno frontal, ¿no? Sí, caray. Y sí, ¿no? Pues el caso muy, muy, muy bonito. Nomás, yo aquí diría, híjole, se la jugaron con el abordaje endoscópico, porque con la misma revisión que hicieron, sin la biopsia.
sí, hablaban de afección del receso supraorbitario, de extensión hacia la órbita, como situaciones que podían contraindicar el abordaje endoscópico. Pero bueno, pues lo hicieron, les fue bien, pero sí, como que la misma revisión de alguna forma decía así como que aguas con esto, ¿no? La misma revisión que ellos presentaron. Claro, sí, era lo que yo... Sí, doctor, diga. No, yo de eso no tengo ni idea, pero yo lo vi ahorita en la revisión. Entonces ahí, sí. No, yo precisamente era lo que iba a decir, que lo padre de estas sesiones, que aparte se hacen mes tras mes y va habiendo casos que, digo, no son para nada similares, pero en cierta forma lo son, pues son este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que yo siempre trato de decirles a los que de vez en cuando me preguntan cosas son, por ejemplo, las biopsias, ¿no? O sea, el tener una biopsia previa a un procedimiento quirúrgico, puta, te da un mundo de información. Y yo siempre hago el comentario de que somos afortunados en el sentido de que trabajamos en un área que está llena de orificios naturales. O sea, ya quisiera el cirujano general que la panza tuviera agujeros para meter la mano y biopsiar, ¿no? O sea, él en verdad tiene que abrir para entrar a biopsiar. Y nosotros ya tenemos todo. O sea, tenemos la boca, tenemos la nariz, tenemos todo. Entonces, si te lo presenta ahí y dices, híjole, no está ni vascularizado ni nada, y lo puedo hacer aquí, créeme que yo lo hago en mi consulta bien seguido, ¿no? Porque te presenta la oportunidad, ¿no? Por un lado. Sí. Y entonces, luego viene la revisión y por ahí la doctora Yara, ¿te llamas doctora? La doctora Yara dice, y es bien importante la biopsia bajo visión endoscópica. Antes de entonces dices, sí. Bueno, claro, la biopsia es importante, ¿no? Y luego se complementa. Sí, ¿verdad? Y luego se complementa, por ejemplo, no sé si se acuerdan que el mes pasado yo les decía que tener tumores así de grandes como el que presentaron la vez pasada son contraindicaciones para cirugía endoscópica y por ahí se levantó un detalle de que sí, si no y demás. Sigo insistiendo lo mismo, o sea, la cirugía endoscópica, la biopsia guiada por endoscopía, súper indicada. La cirugía endoscópica oncológica, cuando tiene ese tipo de extensión, contraindicada. Porque ¿cómo vas a entrar tú, no? Hacia la pared anterior. ¿Cómo vas a ir hacia el receso frontal, la parte lateral de forma endoscópica? Y si es algo maligno, tendrás que comértelo y eso ya... comértelo es mala cirugía oncológica, ¿no? Y creo que terminaré mi comentario diciendo que, por ejemplo, en el Memorial Sloan, en Nueva York, papilomas nasales invertidos, digo, este está enorme. No como este, muchos lo siguen tratando de forma abierta. Extrañamente, uno diría, bueno, tienen todo allá, ¿no? Y son la meca de la cirugía oncológica de cabeza y cuello, pero incluso lean la última revisión, la última publicación del libro de Yatin Shah, viene el tratamiento del papiloma nasal invertido como abierto de forma importante, ¿no? Les permite fresar la base, la raíz donde nace el papiloma nasal invertido para evitar recurrencias. Y se los digo desde el punto de vista del papiloma nasal invertido sin nada de malignidad, ¿no? Claro que evidentemente, si ustedes me preguntan, esto me hubiera llegado a mí en la consulta, yo hubiera biopsiado. Y si sale papiloma nasal invertido, lo primero que hago es que le hablo a alguien que haga endoscopía y le digo, oye, ¿lo puedes quitar endoscópico? Porque es benigno. Y si me dice que sí, vas con él, porque yo no hago eso, ¿no? Porque evidentemente endoscópico, si se puede, 1000 veces, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que con eso terminaré. No sé si alguien... Gracias. Doctor, tenemos al doctor Obed y a la doctora Galaviz que quieren participar. Adelante, primero el doctor Ríos y después la doctora Galaviz, por favor. A ver, doctor Obed Ríos. No, doctor, pues nada más. Va a decir le atiné, ¿no? Va para eso. Digo, ya, no, no, para agradecerles, digo, la verdad es que es un diagnóstico bonito de ver porque son como patrones que buscamos en las imágenes. Agradecerles el caso y a las observaciones que nos hace, pues, pero agradecerles el caso a los doctores. Muchas gracias.